¿Pero qué me había imaginado? ¿Que podría contar la infancia de Lucille mediante una narración objetiva, omnisciente y todopoderosa? ¿Que me bastaría con hacer una criba del material que me habían entregado y elegir como si fuese a la compra? ¿Con qué derecho? Quizá esperaba que de esa extraña sustancia se desprendiese una verdad, pero la verdad no existe. No tenía más que fragmentos dispersos y el mismo hecho de ordenarlos constituía ya una ficción. Escribiese lo que escribiese, entraría en el terreno de la fábula. ¿Cómo me había imaginado, aunque fuese un solo instante, poder hacer inventario de la vida de Lucille? ¿Qué buscaba en el fondo si no era acercarme al dolor de mi madre, explorar sus contornos, sus pliegues secretos, la sombra que arrastraba? El dolor de Lucille formó parte de nuestra infancia y más tarde de nuestra vida adulta. El dolor de Lucille sin duda nos forjó a mi hermana y a mí. Sin embargo, toda tentativa de explicación está condenada al fracaso. Por tanto, debería conformarme con escribir restos, fragmentos, hipótesis. La escritura es impotente. Como mucho, permite plantear preguntas e interrogar a la memoria. Hola, soy Agustín Alonso, y el libro del año de hoy son 3 novelas sobre la madre. Lo que he leído al comienzo es un fragmento de Nada se opone a la noche de Delphine Duvigan, que yo he leído en traducción de Juan Carlos Durán en Compactos Anagrama en la colección de libros de bolsillo de Anagrama, del sello Anagrama. Te doy la bienvenida a un episodio en el que he reunido 3 lecturas recientes que, sin yo buscarlo, comparten que son relatos en primera persona y que son también una exploración sobre la familia y en especial la madre. Curiosamente, los 3 están escritos por autores franceses, 2 escritoras y un escritor. Se trata de Proust, novela familiar, de Laure Murat, está aquí, de Coll-Josse, de Manuel Carrer, y Nada se opone a la noche, como te decía, de Delphine Duvigan. Curiosamente, los 3 son de Anagrama, que también ha sido una coincidencia, pero bueno, como en el episodio anterior critiqué bastante Despedidas de Julian Barnes, también Anagrama, pues bueno, así compenso. Ya te digo que los 3 libros no van a ser, o las 3 reseñas sobre los 3 libros no van a ser necesariamente elogiosas, también te lo digo. Empezamos con Proust, novela familiar, de Laure Murat, según he visto que se pronuncia en francés, ese idioma tan eufónico, tan maravilloso. Ojalá haber aprendido francés. Ya sé que no es tarde, pero bueno, tenemos muchas cosas que hacer en lo que nos queda de vida antes que aprender francés, la verdad. Tenía en mi lista de pendientes de 2025 esta novela, Proust, novela familiar, valga la redundancia, de Laure Murat, como te digo, con traducción de María Teresa Gallego Urrutia y de Amaya García Gallego, que sospecho que son madre e hija. Y para Anagrama, como te he dicho, pues eso, lo tenía pendiente de ese coche escoba de 2025. Por cierto, te diré, como suelo tener costumbre de decirlo, en este caso me enviaron el ejemplar de esta novela a petición mía desde la editorial, se lo agradezco. Lo tenía anotado, como te digo, en mi lista de pendientes de 2025 porque Alberto Olmos había hablado bien de él hace unos meses, en mayo, cuando salió, cuando fue publicado. Y es que hay quien odia las opiniones literarias de Alberto Olmos. Supongo que muchos no distinguen entre sus opiniones artísticas y políticas, que a mí mismo me irritan muchas de sus opiniones sociopolíticas, pero si te digo la verdad, no sé si hay alguien ahora mismo en los medios de mayor difusión actual, al menos en España, que tenga, por un lado, sensibilidad literaria, mirada crítica y al mismo tiempo una opinión tan libre en ese sentido, y seguramente porque en cierta medida su sensibilidad o parte de ella o su mirada coincido también con ella, que eso es importante porque a veces uno puede ser muy buen crítico, pero al final, como siempre decimos, el gusto subjetivo, la mirada subjetiva con lo que uno conecta o no, también existe y ya está, ¿no? ¿Que a veces es cierto que expresa corrosivamente o sin matices esas opiniones? Sí, no te voy a decir que no, pero sus opiniones, como te digo, sobre narrativa, sobre todo, me resultan enriquecedoras. Por un poquito explicar y también reconocer el crédito, ¿no?, a determinadas lecturas que uno hace, ¿no? El libro de Laure Murat es una narración autobiográfica que entrelaza la estirpe aristocrática de la autora con la heptología En busca del tiempo perdido de Marcel Proust,
o como se diga también, porque la obra de Proust, en ese sentido, ya lo comentamos también en el anterior episodio, retrata el canto del cisne de esa aristocracia que, bueno, de la que la propia familia de la autora formaba o forma parte, ¿no? O eso al menos lo de qué es el canto del cisne de la aristocracia es lo que defiende Miura, porque yo no he leído En busca del tiempo perdido, cosa que debo decir que al leer el libro me han entrado muchas ganas de leer, de abordar esa lectura ardua, seguramente. Em, y ya te digo, y es de su entorno y ella misma considera debe ser una lectura habitual o una lectura quizá ya asentada sobre esta saga de Marcel Proust, pues que es un canto del cisne de esa aristocracia que en el fondo no había terminado de morir después de la Revolución Francesa, ¿no? La Revolución Francesa no había supuesto la muerte inmediata de los nobles, la aristocracia, en fin, toda esa clase social, ¿no? De hecho, es real que habla de personas reales del entorno de Miura, o eso dice ella en su obra, el autor francés, ¿no? Esto dice, para que nos coloquemos, para que te sitúes un poquito, lo que dice Miura sobre esta relación Proust. A partir de ahora voy a decir Proust, ¿vale? Perdona que seguramente no sea lo correcto, pero así nos entendemos. Esta relación Proust y la aristocracia francesa. Dice así. Los aristócratas se las dan de literarios porque hablan bien, esto es, correctamente, más o menos, aunque no tengan nada que decir, y hacen gala de un sólido gusto en pintura porque los deleitan los retratos al pastel, cuyas expresiones resultan de lo más auténticas. Veneran indistintamente a Saint-Simon y a Winterhalter por un motivo común. El tremendo estilista y el pintor Pompier les prometen secretamente la inmortalidad a través de páginas inolvidables que tratan casi en exclusiva de ellos o de imágenes que halagan su grandeza. Con el tiempo, En busca del tiempo perdido, acabó convirtiéndose en el mismo espejuelo. Al alcanzar la fama, Proust, que apenas había hecho sus primeros pinitos como periodista, se convirtió en aquel que no habría llegado a nada si los nobles no se hubiesen prestado con tanta complacencia a convertirse en su fuente de inspiración. Pues esto es lo que dice, ¿no? En un momento dado también Miura hace una reflexión sobre viajar en el tiempo y la conexión con el pasado que siente, pero que cualquiera puede aplicar a su propia herencia histórica. A mí me parece muy interesante esta reflexión porque, de algún modo, con nuestra propia herencia histórica, aunque seamos unos mindundis, pues nos podemos sentir como que es parte de nuestro linaje, ¿no? Por así decir, aunque sea un poco incluso ficcional ese sentimiento, pero en ese sentido me parece muy interesante esto que dice Log Miura sobre su propia estirpe, sobre su propio bucear en su pasado, en sus ancestros, que creo que, ya te digo, nos podemos sentir identificados si nosotros nos sentimos concernidos por nuestra propia herencia histórica, ¿no? Dice lo siguiente. Aprendí muy pronto a remontar el tiempo sin esfuerzo, fabricándome una memoria por poderes, depositaria de recuerdos de cosas que yo no había vivido. Me parecía que todo quedaba al alcance de la mano, como si bastase con jugar a la rayuela para entrar en una época inverosímil que se alcanzaba recorriendo unas casillas a la pata coja. En el fondo, por la persona interpuesta de mi padre y su educación, solo me separaba un grado de la sociedad que Proust describió en su heptalogía, un universo obviamente lejano y pretérito y aún así familiar. Bueno, yo creo que de algún modo, ya te digo, nos puede pasar a nosotros cuando nos identificamos con figuras históricas o con la propia herencia de nuestra cultura, ¿no? El propio linaje de nuestra cultura. Comenté ya algo en el episodio anterior, en la charla que tuve, en la larga charla o plática librañera que tuvimos Edu Laporte y yo, pero este libro de Log Mugat, lo vuelvo a remarcar por si no lo has escuchado y para que lo sepas, a mí me parece un ejemplo de la literatura autobiográfica o literatura del yo que sí me gusta y me parece que sí que es como se tiene que hacer, ¿no? Porque objetivamente la historia de su linaje, la historia del linaje de Log Mugat, tiene un interés innegable. O sea, es decir, son parte de la historia política de Francia. Eso ya está, lo reconocemos. No es como a lo mejor nuestra historia que el interés es muy discutible o dependerá del interés de nuestra familia si sabemos contarlo de una manera atractiva o porque son personajes curiosos y tal. Pero en este caso concreto, su linaje tiene un interés innegable como parte de la historia política de Francia. También me parece que cuáles son otro de los elementos
de las virtudes de esta novela, de este libro, porque la relación personal de Miura con esa herencia genera un conflicto real, un conflicto fuerte. Ahora detallaré un poquito más por qué. También porque entrelaza con mucha elegancia esa historia de su familia, con una mirada crítica de una de las obras principales del canon literario del siglo XX y posiblemente de la historia de la literatura en general, ¿no? Que es esa En busca del tiempo perdido de Marcel Proust. También es un gran libro, a mí me lo ha parecido, porque todo esto que cuenta lo hace con ritmo, con inteligencia, con agudeza, con elegancia, que muchas veces hablo de prosa elegante, ¿no? Yo creo que el otro día lo pensaba y digo, creo que cuando hablo de prosa elegante me refiero a una prosa armónica, quizá en el concepto de elegancia en un sentido clásico, ¿no? No sé si en prosa puede haber otro sentido de elegancia, ¿no? Porque una cosa es hablar de estilo y otra cosa es hablar de elegancia. Uno puede tener un estilo desmañado o que incluso sea algo positivo, es decir, ese estilo desmañado o abrupto o como cortado hacia, ¿no? Y que se ha buscado, pero no lo llamaría elegante. En este caso, creo que sí, ¿no? Que tiene ritmo, inteligencia, agudeza, elegancia. A ver, tampoco es que sea una elegancia de ¡guau, vaya! Pero está bien escrito o sea, bien escrito en un sentido más profundo que simplemente decir está bien escrito. No sé si me explico. Y bueno, y encima además, pues creo, y esto es algo subjetivo, ¿cómo cuenta esto? Ya también hablé del yo narcisista en el anterior episodio. Creo que en este caso, pues eso, no lo hace desde un yo narcisista, ¿no? Lo hace desde una mirada personal hacia afuera, que se vierte hacia otros, que mira, ¿no? Que conjuga la tercera persona con un interés genuino, ¿no? No como una excusa para el yo o como una búsqueda de culpables, ¿no? Para traumas propios, que los hay y seguramente uno como lector puede sacar sus propias conclusiones, pero desde luego no sientes que la autora está buscando, ¿no? Está buscando justificar o explicar o culpar o responsabilizar a alguien de sus problemas, ¿no? De los traumas lógicos que nuestra herencia familiar nos puede dejar a todos, ¿no? Locke Muga es mujer lesbiana, es feminista, es progresista, luchó por quitarse el título de princesa de su documento de identidad, que por lo visto no era tan sencillo en Francia hasta que hubo una ley que lo permitió y creo que no lo consiguió hasta, creo recordar que lo cuenta en el libro, hasta 2021 o así. Bueno, claro, pues esto con este panorama, ¿no? Con esta identidad de la autora, pues podemos imaginar este conflicto que contaba antes que tuvo con su familia, ¿no? Con esa herencia aristocrática. Y en concreto tiene una relación muy conflictiva con su madre. Aunque no se ceba en el sentido de que el libro no va de eso, ¿eh? Si bien, ya digo, como Proust, novela familiar, no es un libro centrado solo en su madre, sí que es cierto que dedica todo un capítulo fascinante a esa relación con su madre, pero lo hace sin el resentimiento que podría ser lógico, o al menos disimula muy bien ese resentimiento y lo convierte en algo, en otra cosa, lo que a mi juicio es un logro literario. Es decir, yo no sé lo que siente en su foro interno Locke Muga acerca de su madre realmente, pero lo que yo tengo que juzgar es esa voz, esa mirada literaria que en este libro nos ofrece, y en ese sentido yo no veo un resentimiento, ¿no? También quizá la edad lo da eso o lo puede dar eso, ¿no? También lo hablábamos también el otro día, ¿no? El mirar con un tono más conciliador quizá su pasado, ¿no? Te voy a leer un largo fragmento, es bastante largo de este episodio sobre la relación con su madre, pero creo que sinceramente merece mucho la pena y tiene enmarca o nos va a servir para ir también indagando en esa literatura sobre la madre que vendrá también en los dos siguientes libros que vamos a comentar, ¿no? Dice el libro Proust, novela familiar de Anagrama, en traducción de María Teresa Gallego Urrutia y Amaya García Gallego. De mi madre no recibí nunca un beso. Le resultaba odioso solo pensarlo. No era un trato que me reservara a mí, en ese aspecto, y es muy posible que única y exclusivamente en ese aspecto, era de un igualitarismo intachable, hasta el punto de mantenernos a todos a distancia con un solo gesto de advertencia, alzando la mano preventivamente igual que el guardia que para el tráfico, como si en torno a su cuerpo hubiese una línea invisible que no se podía cruzar nunca. Rara vez alzaba la voz, nunca perdió los estribos, nada en absoluto. La ausencia, el vacío puros, que tenían la dureza transparente de una pared de cristal, lisa y sin asperezas. Una superficie impecable, que permitía ver pero nunca tocar. Con los hijos, cariño, hay que ser indiferente.
Ese es el secreto. Indiferente. Le recomendó mi madre con su voz suave a mi hermana cuando le pidió consejos sobre cómo educar a su hija mayor. Yo, que ese día estaba delante, le hice notar que al darle ese consejo a su hija, casualmente en mi presencia, arrojaba una luz singular sobre su propia experiencia con la maternidad. Descartó mi observación con un ademán de impaciencia, como diciendo, «Pero qué suspicaces sois», y salió de la habitación. La última palabra, el último gesto, era algo que le importaba mucho. Tenía un rostro de apariencia angelical, el pelo castaño claro, los ojos grandes y muy azules y la boca carnosa con el labio un poco caído. Era bajita y estaba encorvada por la costumbre de leer y escribir en la cama, sembrada siempre de papeles. La cama, sentada con las piernas estiradas y los hombros inclinados hacia la hoja. ¿Cómo consiguió escribir 5 libros en esa postura imposible con un marido que la interrumpía cada 5 minutos? ¿Cómo se le ocurrió a esa joven de buena familia y sin formación universitaria escribir libros de historia que se publicaron en una editorial seria y se reseñaron en la prensa? En la época en la que empezó a investigar, a principios de la década de 1960, una mujer no podía trabajar ni firmar un contrato editorial sin la autorización de su marido. Para eso habría que esperar a la ley del 13 de julio de 1965. Le he preguntado muchas veces por qué y cómo se embarcó en esas obras. Se mostraba evasiva, decía que le interesaba y que no se iba a quedar ahí sin hacer nada. No recuerdo haber tenido ni una sola conversación relevante con ella, o bien porque las cosas no había ni que decirlas, ni tampoco por qué insistir, o bien porque el tema la incomodaba, cuando no por ambas cosas. No le llamaba la atención nada que no entrara en sus esquemas. Lo que le gustaba era reconocer sus ideas, su ideología sobre todo. Mis preguntas, que siempre eran demasiadas, pasaban por ser insolentes. Algunas lo eran. ¿Cuántas veces me mandó callar mirándome con una frialdad que no admitía réplica? Suplía la palabra con la mirada, y sus ojos imperiosos y categóricos te paraban en seco en cuanto empezabas a hablar. Yo no aceptaba esas miradas fulminantes ni sus ultimátums, que me parecían fuera de lugar y al borde del ridículo. Volvía a la carga. Ponía todo mi empeño, remachaba el clavo. Log, siempre te pasas de la raya. Nunca me acostumbré a que evitara sistemáticamente cualquier diálogo, cualquier tema que no le conviniese. Tenía en concreto una sordera militante para cuanto tuviera que ver con las jerarquías y los privilegios, el orden simbólico y social. La heterosexualidad, el matrimonio y la procreación eran las únicas posibilidades concebibles en una sociedad que, por encima de todo, debía preservar un sistema de clases y de razas, sí, de razas, donde los privilegios de la aristocracia se prolongarían por renovación automática como las pólizas de seguros. Deploraba el poder creciente de los nuevos ricos con esta lamentación cargada de añoranza. El dinero ha cambiado de manos. Los obreros y los asalariados pertenecían a una categoría que en el mejor de los casos era digna de su desdén hastiado. Aquí salto en este pasaje, me salto unos párrafos. Desde muy pronto intuí que tenía que marcharme. A los 19 años encontré trabajo en una revista de arte y me fui de casa, no sin que mi padre me exigiera que le devolviese las llaves para dejarme claro que no me molestara en volver. La tarde en que salí de allí, daba vueltas como un león enjaulado, rabiando y despotricando, presa de una forma de exasperación no exenta de pánico. Aunque yo los hubiese contado y reiterado, él nunca se había creído mis planes de independizarme. Recuerdo que mi madre estaba ordenando su cuarto de baño. No salió para despedirse de mí. Durante los años siguientes nuestra relación no hizo más que empeorar. Un día en que no me quedó más remedio que volver a rendirme a su negativa de entablar un diálogo, acabé diciéndole en el tono más cortante que pude: «No eres tú quien decide unilateralmente los temas de conversación, o mejor dicho, de no conversación». Cosa que la encolerizó aún más y aceleró su habitual retirada. Creo que fue la última vez que la vi. Su aversión hacia los izquierdistas y las feministas solo la superaba su odio por la homosexualidad, que era casi patológico. Le deformaba la boca, casi parecía que fuera a escupir en el suelo cuando le mencionaban a esa gente con las hormonas del revés, como solía decir. Yo me callé durante años y mentí una y otra vez, convencida, con razón, de que si desvelaba mi secreto rompería definitivamente las relaciones familiares. «¿Qué va?», me tranquilizaban mis amigos y amigas, «ya verás, con el tiempo se acabarán acostumbrando, no te preocupes, es igual en todas partes». Y aún así, yo lo sabía. Lo sabía. Nos encontrábamos a menudo en la Biblioteca Nacional de la calle de Richelieu, donde cada una trabajaba con sus respectivos libros. Ella, desde hacía 25 años, siempre en el mismo sitio, rigurosamente. Llegaba antes que nadie para no tener que alterar sus costumbres. Del mismo modo que tampoco cambiaba de itinerario a pesar de los atascos, los empleados nos reconocían. El mismo apellido impreso en el carnet de lector, cierto parecido físico en el óvalo de la cara y el color de los ojos, y una forma de andar análoga,
pensativa y arrastrando los pies, disipaban cualquier duda. Ah, su madre ya ha llegado. Ah, su hija acaba de irse. Podríamos haber comido 1000 veces por el barrio, como le propuse tantas veces, pero cada vez mi madre tenía que volver a casa para hacerle compañía a mi padre, al que le fastidiaba verla marcharse todas las mañanas. Un día le pedí que hiciera una excepción. A ella le costó no poco aceptar, y la invité a un café del parque de Louvois. Fue la única vez que comimos solas ella y yo. Le expuse las dificultades que me suponía no poder hablar con ella y la necesidad que tenía de dejar de mentir y de decirle que vivía con una mujer. Vi cómo se desencajaba. Se puso pálida. No le temblaba ni un solo músculo de la cara, pero notaba que por dentro se le había desencadenado una tormenta espantosa y siniestra. Yo estaba perpetrando algo inconcebible. Estaba rompiendo el código. Me respondió a lo que no había sido una pregunta en solo 2 frases, que soltó con esa aspereza que ella asimilaba a la dignidad. En mi opinión, encarnas el fracaso de toda una educación ética y espiritual. Y, para mí, eres una hija perdida. Por primera vez la vi llorar. Eso fue lo que más me echó en cara a mi familia. Has hecho llorar a tu madre en público, como una criada. Recuerdo que pensé, hija perdida, igual que tiempo perdido, es decir, echada a perder y también irrecuperable. Pero perdida, además de extraviada, significa prostituta o muerta en el sentido de he perdido a mi hija, que era precisamente lo que parecía. Así que no me quedaba más alternativa que empezar una vida nueva, cuyo horizonte sería más dilatado cada día. 30 años después, una vez superados los disgustos, estoy convencida de que aquel día, gracias a mi determinación de decir una verdad sencilla e imprescindible, me libré, ni más ni menos, de una catástrofe funesta. Las ganas que tenía mi madre de que me muriera, la cobardía abochornada de mi padre y el oprobio unánime con el que me cubrió mi numerosa familia, no solo no me hundieron en la degradación y la indignidad previsibles, sino que por el contrario me sacaron de una corteza lúgubre, como si me desprendiera de una capa de infamia. Después de unos meses tensos en los que mi padre se mantuvo en un equilibrio inestable, negándose a condenarme, pero sin llegar tampoco a apoyarme nunca, le escribí a mi madre una larga carta para explicarle lo que quizá había expresado torpemente cara a cara. He perdido el borrador, pero sigo conservando su respuesta, que también es la única carta que me envió en toda su vida. Dice: tu decisión no solo supone un compromiso entre 2 personas, también es consecuencia del abandono de un compromiso espiritual y ético que yo elegí para mis hijos. Sé que eres dueña de tus compromisos, pero yo como madre me niego a validarlos. Tu relación no se puede equiparar con un lazo familiar. Según hemos querido entender tu padre y yo, te gustaría que la considerásemos como tal. Queremos dejar algo muy claro. No va a serlo bajo ningún concepto y te pido que no vuelvas a mencionarla. La muerte de mi padre en 1998 selló la ruptura definitiva con mi madre. Ella murió al cabo de 15 años sin que nos volviéramos a ver, sin que intentara nunca ponerse en contacto conmigo, ni por escrito, ni por teléfono, ni por ningún otro medio. Ni un solo cumpleaños, ni una sola festividad infringió esa férrea ley. Según me aseguraron, murió igual que había vivido, con indiferencia y dignidad. Luego me enteré de que era mentira, de que en realidad había agonizado sintiendo una rabia incoercible hacia mí, hasta tal punto que intentó desheredarme y mandó a mis hermanos a vaciar las cuentas. La maniobra no funcionó, pero el hecho de que acataran esa decisión y se prestaran a ejecutarla sin pestañear, formando piña como cuando me marginaron de la familia, para mí fue el golpe de gracia. Más tarde aseguraron a coro, como los fervientes católicos que son, que habían colaborado porque querían respetar la última voluntad de nuestra madre. Y supongo que también en esto el compromiso espiritual y ético que ella había elegido para sus hijos. Me habría gustado conocerla, a pesar de lo dura que era, el aguante que tenía para lo malo. El médico le había dicho: tiene usted una mala salud de hierro. No puedo pensar en ella sin acordarme de esa expresión sorprendente que durante mucho tiempo me hizo temer que me moriría antes que ella y que nos enterraría a todos. Proust supedita el odio a un duelo, a una renuncia. El odio es un deseo de muerte que se mueve en un universo clausurado de certezas donde al otro se le asigna un papel decidido previamente. Yo lo que quería era traerla de nuevo a la vida, traerla de nuevo al caudal fluctuante de la existencia, donde no hay ningún sitio fijo e invariable como en la Biblioteca Nacional, ni posiciones sociales inamovibles para toda la eternidad. A su pesar. Abrir una brecha contra viento y marea, hablar y ceder la palabra, obligarla a decir las cosas que sí que hay que decir, aflojar la ligadura. Quería, creo, darle la vida.
¿Cuántas veces repetí sin tan siquiera entender lo que estaba diciendo? Esta mujer es la muerte. Por lo mucho que me asustaba su inmovilismo, su orgullo inconmensurable, su cabezonería, su indiferencia tan brutal. Todo eso, esas fuerzas letales, como materia acumulada, un magma oscuro, desarrolló mi instinto para la vida y el movimiento perpetuo y denodado. A lo que yo aspiraba era a interrumpir la larga cadena mortífera desde su origen. Quería saber, quería remontar el curso de sus pesadillas, convencida, ingenua yo, de que iba a encontrar una fuente de la infelicidad, o al menos algo con lo que empezar a explicarla. Quería entender qué la había vuelto tan insensible a los demás, labrada en la ausencia como una escultura en el mármol. Esa faceta inhumana, para una niña no solo resulta incomprensible, es intolerable. No pude resolver ese enigma en vida de mi madre por la sencilla razón de que no podía acceder a ella, ni a través del lenguaje del cuerpo, ya que aborrecía cualquier contacto físico, ni a través del intercambio verbal, que sistemáticamente se negaba a establecer. Pero desde el día en que dejé de tener cualquier contacto con ella, las cosas, por decirlo así, se solucionaron. Yo ya no esperaba ningún gesto, ningún diálogo, ya no ansiaba una mínima señal que no iba a llegar. Se había acabado. La ruptura, certificada y oficial, materializaba por fin lo que estaba desde los orígenes en el meollo de nuestra no relación, la ausencia. Ahora bien, es la ausencia presencial, la ausencia disfrazada con los pingos de una relación madre-hija de pura fachada durante las reuniones familiares, en las que todo el mundo sonríe, la que resulta tan difícil de soportar. Ahora, las cosas estaban en su sitio. Esa lógica no me ofrecía ningún consuelo, pero al menos mi vida sonaba más afinada. Bueno, ahora toca hablar de Coljós, de Manuel Carrer, que también me lo envió Anagrama a petición. A Carrer entré hace más de una década por De vidas ajenas, que la verdad es que me entusiasmó. O sea, no sé, ahora supongo que soy un lector diferente y tendría que volver a revisarlo o a releerlo para saber o para matizar o para confrontar esa imagen que tuve entonces. No recuerdo bien el libro, me pasa mucho, yo me olvido con facilidad de las historias, de los libros, de las series, de las películas, lo cual me permite volver a verlas con un disfrute, no digo original o primigenio, pero bueno, bastante cercano, ¿no? El caso es que sí que sé que De vidas ajenas me entusiasmó. Luego leí El adversario, que a mí me gustó, pero no tanto quizá como De vidas ajenas. Quizá porque era ya un libro muy conocido, porque el tema ya había tenido un recorrido que hacía que no me llegara tan fresco, no lo sé. Pero no me gustó tanto. O sea, De vidas ajenas me impactó muchísimo, me llenó mucho, ¿no? Emocionalmente y creo que intelectualmente y estéticamente también. Luego leí Limonov, que bien, me gustó, pero tampoco me flipó, la verdad. O sea, fue una sensación, y como me pasa creo siempre que le leo, que es, sobre todo en estos libros así más amplios, quizá El adversario, pero bueno, El adversario también tiene esa sensación de leer a un Panzer de la escritura, ¿no? Me atrevería a decir, es decir, no puedes decir de sus libros vaya castaña, ¿no? Aunque no conectes en ningún momento o que desconectes a rato, ¿no? Luego también de mi trayectoria lectora con Emmanuel Carrer incluye también la escucha en audiolibro en la aplicación eBiblio de la Comunidad de Madrid, de las bibliotecas públicas de la Comunidad de Madrid, que recomiendo acudir a ellas y hacer uso de sus servicios porque tienen un catálogo muy interesante. Pues bueno, escuché V13 y no sorprendiéndome, porque la realidad es que había visto ya, hay un documental, hay una serie documental, creo, de 3 capítulos sobre los atentados de Bataclan, que a mí me flipó, me encantó, la he visto un par de veces, de hecho, y bueno, pues claro, esa parte, digamos, de todo lo sucedido, de la crónica, de esos sentimientos o emociones o incluso, ¿no?, pensamientos que te provoca al reflexionar o al leer o al escuchar sobre una crónica, sobre una masacre así, sobre todo el tema del mal, ¿no?, la libertad humana para hacer el mal, etcétera, etcétera, y la crueldad humana, pues digamos que todas esas emociones o reflexiones ya me las había provocado el documental, la serie documental, que está, como te digo, muy bien. Pero bueno, más allá de eso, sí que V13 me pareció una crónica sólida, o sea, que en eso, como el Carrer cronista, creo que es muy bueno, ¿no? Es indiscutiblemente brillante o al menos muy, muy capaz, vamos a decir, ¿no? Y en ese sentido yo sí que creo que V13, por ejemplo, es un documento quizá para los anales de la historia, no lo sé. O sea, que más allá de su parte literaria es un documento, una crónica muy valiosa, ¿no?
De hecho, V13 es o sea, realmente reúne, luego reelaboradas las crónicas que él fue haciendo para no recuerdo qué diario, ¿no? Qué cabecera de la prensa francesa. Pero bueno, vamos con Coljós o Coljós, no sé, la verdad es que no he mirado cómo se dice. El libro es una crónica familiar, su madre es el centro, que de hecho aparece también en la portada. Digo también porque en el siguiente libro, en el del fin de Duvigan, no en la versión de bolsillo, pero sí en la original sí que sale también su madre. Es como ya se ha convertido casi en un tópico, lo decía hace poco Paul Walsh en una entrevista en el podcast Amiga Date Cuenta sobre su propio libro, el de Reliquia, que me parece que también sale una foto de su padre en la cubierta, ¿no? Bueno, su madre es el centro. El libro se escribe a su muerte, a la muerte de su madre. Al parecer, digo al parecer porque lo he leído y tal, pero no he seguido la historia, es la novela que promete en una novela rusa. En una novela rusa indagaba en la vida de su abuelo, su abuelo, el padre de su madre, posible colaborador de los nazis durante la época de la Francia ocupada, la Francia de Vichy, y que fue más que probablemente asesinado en 1944 tras la liberación, precisamente por su colaboracionismo anterior, ¿no? En eso, eso, al parecer, es el tema que trata en una novela rusa, que a su madre se vuelve a hablar de ese libro aquí, que a su madre al principio no le gustó que hablara de eso, pero bueno, luego le reconoció que estaba bien, bueno. Y digamos que en ese libro, en una novela rusa, al parecer, pues debe prometer o debe hablar de esa novela sobre su madre que tiene que escribir, ¿no? Pues esta es la novela que él escribe a la muerte de su madre, una vez que ya está muerta su madre y no le va a molestar, cosa que me parece muy natural. Creo que los libros sobre los padres, lo normal es escribirlo a la muerte de ellos, ¿no? Salvo que tengas una relación muy mala o al revés, o sea, muy buena y sea geográfico. Lo que pasa es que no sé, cuando un libro es geográfico tampoco sé si literariamente tiene tanto interés. Pero bueno, me estoy enredando yo solo en consideraciones que tampoco aportan mucho. En Coljós, Emmanuel Carré se remonta a sus bisabuelos para trazar la crónica de la familia, una mezcla de orígenes rusos, georgianos por parte de madre y franceses por parte de padre, aristocráticos en el caso de los maternos y normales burgueses franceses por parte de su padre. Bueno, de hecho, en el caso de los orígenes rusos y georgianos por parte de su madre, es una mezcla, porque así que hay una parte aristocrática y una parte que no lo es, que de hecho, como esto, claro, la parte aristocrática y la parte no aristocrática son personas huidas de la Revolución Soviética, ¿no? De la guerra civil en Rusia y país que dio lugar a la dictadura comunista y en los países aledaños. Georgia lo hemos hablado en un podcast aquí, lo he hablado en un extenso podcast y tal, que en el año 21 fue invadida por el ejército rojo y se hizo con el poder, ¿no? El régimen soviético. Bueno, es curioso porque incluso en la rama de su madre, ¿no? Son rusos y georgianos. Hay una parte que es nobleza y otra que no. Y dice al final alguien, no me acuerdo si es el propio Emmanuel Carrero o alguien de su familia, dice: somos hijos de la Revolución Rusa o somos hijos de Lenin o algo así. Dice, y aunque le moleste, pero es cierto, porque como que esas dos estirpes nunca se hubieran unido en la Rusia original, ¿no? La aristocracia con una familia que no era de origen noble, ¿no? Que no tenía título nobiliario. Bueno, entro con el libro. Del libro, la primera parte me gustó, la primera mitad, digamos, no la primera parte, sino la primera mitad, sobre todo me gustó bastante. Es una excavación un poco enciclopédica quizá, pero para mí eso no es un problema. Una excavación un poco enciclopédica en su historia familiar, que es parte de la historia europea del siglo XX. Volvemos un poquito a lo de Locke Murat, ¿no? Eso a mí me entretiene, la verdad, me entretiene, me gusta la historia, aunque su estilo sea funcional, sea muy, bueno, como es Emmanuel Carrer, ¿no? No te va a hacer poesía, no es lírico, lo suyo es otra cosa, como digo, un Panzer, ¿no? Quizá de la escritura. Pero debo decir que a partir de la mitad, quizá, no sabría decir exactamente, pero sí a medida que se acerca al presente, a medida que se acerca a él desde un yo más claro, que antes habla en tercera persona, me parece que la cosa decae, me parece algo más deslavazado, no solo por la mirada, por el tono, sino también por las cosas que cuenta. No hay un sentido claro, el hilo, o sea, como que se pierde un poco el hilo, ¿no? Está lleno de escenas quizá a veces insustanciales o de personajes y situaciones que podrían resultar interesantes porque forman parte de la historia reciente, pero que al final no parecen servir al conjunto, ¿no? A veces es un poco venga, voy a ir poniendo aquí cosas
no sé, por acumulación, ¿no? Creo que esa segunda parte... Debo reconocer que cuando iba a la mitad de la lectura, y vuelvo a hablar de, de uno de mis críticos de cabecera, di con la crítica de Alberto Olmos, que era bastante duro con el libro, y curiosamente, casualmente, no sé si es una mera coincidencia, a partir de ese momento fue cuando empezó a decaer mi atracción por la novela. Quiero creer que no fue por su influjo, sino por mi propio criterio, pero sí que es verdad que decía alguna cosa en esa crítica, por ejemplo, decía algo, le voy a citar porque me parecía que cosas muy interesantes que dan un poquito en el clavo. Dice: hay frases muy cargantes en este sentido. No recuerdo ahora, bueno, no he apuntado en qué sentido se refiere, pero creo que se refiere un poco a esa insustancialidad, ese contar cosas que no importarían si no fuera porque él es Carrer y considera que tiene importancia su vida, ¿no? Pero dice, le cita a Carrer y dice: mi tío Nicolás, que hace aquí su entrada en esta historia, ha sido y sigue siendo una de las personas más importantes de mi vida. Y dice, sigue diciendo Olmos: imaginen que esa frase la escribe otro, un tal Juan Gómez o una tal María García. ¿Les interesaría lo más mínimo que su tío Nicolás fuera y siga siendo una de las personas más importantes de su vida, de sus vidas? Carrer ha escrito este libro sabiendo que nos tiene que apasionar por el mero hecho de que lo firme él. Y ya te digo, yo creo que ahí da en el clavo. Por cierto, que la traducción de Coljós de Manuel Carrer es de Juan de Sola, del francés, ¿vale? En anagrama, como te digo, en su colección de panorama de narrativas. Y como te digo, creo que Olmos da en el clavo, porque sinceramente siento que el yo de Carrer escribe ya sabiendo que tiene un fandom enorme, ¿no? Quizá es parte del juego también, oye, pero creo que le resta inmortalidad literaria, porque además, porque eso le resta exigencia, ¿no? Como la sensación de, bueno, y creo además, de hecho, que eso pasa. Lo hablaba con Julian Barras, pero creo que en el caso de Manuel Carrer es más fuerte todavía. Él tiene un fandom, o sea, hay gente que está totalmente encandilada con Manuel Carrer y casi te diría que casi todo lo que escriba da igual, o no quieren ver sus fallas porque el global, o bueno, porque tiene esa cosa como cautivadora de Panzer de la literatura, un poco, bueno, luego iremos, un poco hemingwayana, como, ¿no? Como, bueno, ahora iré más sobre el tema, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí siempre pongo un ejemplo este libro me lo regaló Edu Laporte, y sorprendentemente, porque decía Open, ¿no? Que es la autobiografía de Agassi, no escrita por Agassi, sino no recuerdo ahora, por un premio Pulitzer, y que es espectacular, porque es un libro que, más allá de que Andrea Agassi sea famoso, es interesante aunque no fuera famoso, por cómo trata las emociones, los sentimientos, la cercanía a la fama, etcétera, ¿no? O sea, podría ser una ficción de un personaje que no fuera real, y aún así tendría atractivo y tendría interés. Obviamente, cuando sabemos que es una persona célebre, pues crece el interés. Y creo que ahí en eso pasa, ¿no? O sea, pasa con Carrer, que ya es una figura dentro del mundo literario, desde luego, y en Francia y tal, y en la cultura, un tío como una celebridad, ¿no? Y yo creo que ahí le falta un poco exigencia. No basta con tu celebridad, tienes que elevar, trascender. Leí en Goodreads una crítica que alguien le hacía y decía, citándole, que yo no recordaba, que hay un momento que dice que murió su editor, que murió el editor de Carrer, y dice esa persona, y con él murió su literatura, algo así, o no, o algo así, o sí, nos hemos dado cuenta, ¿no?, de que murió tu editor, porque dice que le falta atajo. Y yo creo que es cierto, sobre todo en esa... A lo mejor también posiblemente en la primera parte, lo que pasa es que, ya digo, como a mí subjetivamente me interesa mucho la historia, me interesa toda esa calidad de personajes de la Revolución Rusa que van a Francia, etcétera, 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 pues quizás soy más, en ese sentido, más indulgente. Pero sí, yo creo que le falta edición en el último tercio, desde luego, incluso seguramente en toda la segunda mitad, de alguien que le hubiera dicho: mira, tío, esto cuéntalo, quítalo porque no es interesante. O sea, tú te crees que es interesante porque es tu vida, y es verdad que tienes fans que les va a interesar solo porque es tu vida, pero literariamente no, ¿no? Dice en un momento dado, él mismo, Emmanuel Carrer, en traducción, como digo, de Juan de Sola, dice, y ya voy citando fragmentos: en la mayor parte de las interacciones sociales disfruto hoy de una posición dominante. La gente me sonríe, se interesa por mí, busca mi compañía. Esto distaba mucho de ser así en los años 90, que fueron tan oscuros para mí como gloriosos para mi madre. Como El bigote había sido todo un éxito, es una novela la primera, creo, de Carrer, me auguraban uno cada vez mayor, pero no fue así. El siguiente libro fue una decepción, para mí el primero, y me vi en la miseria. Me había casado, habían nacido nuestros 2 hijos, nuestra vida familiar sufrió cruelmente la sombría desesperación en la que me había sumido.
Por influencia de Jacqueline, mi madrina, pensé que podría salir de esa ciénaga convirtiéndome al cristianismo. Al igual que la paranoia, la creencia religiosa pone orden en el caos, le da sentido a todo, hace que te intereses por ti mismo. Mi impotencia literaria se convirtió en una prueba en el camino hacia un logro infinitamente superior a todos mis sueños de gloria, lo cual me permitía mirar por encima del hombro a mis colegas, que perseguían los premios literarios de otoño y el extraordinario éxito social de mi madre. Como la zorra de la fábula de las uvas verdes, fingía despreciar todo cuanto no podía tener. Mientras remendaba guiones de televisión para ganarme la vida, escribía todos los días comentarios sobre los evangelios para integrar en mí sus enseñanzas. Es mejor ser pequeño que grande, pobre que rico y oscuro que glorioso. Eh, Aquí me siento un poco identificado, fíjate, porque a mí me sale a veces también ese rollo, ¿no? Como de rechazo un poco del poder, ¿no? Del establishment. Tú que me escuchas, si me escuchas habitualmente, quizá lo percibes, ¿no? Y a lo mejor hay algo de eso de la zorra, ¿no? De la fábula de las uvas verdes. En el fondo estoy diciendo eso porque no lo tengo, ¿no? No lo sé. Pero bueno, Carrer, y aquí voy a lo que decía antes de ese Panzer de la literatura, ese atractivo que creo que tiene y que puede ser común nos puede ser común. A mí me transmite la sensación literaria de querer ser como un titán, ¿no? Vivir aventuras más grandes que la vida, manejar la realidad como un cíclope, ¿no? Que tuerce hierros a voluntad, que doblega la realidad para que se acomode a su ambición, ¿no? Tiene esa cosa de Hemingway masculinota, ¿no? De ser aguerrido, arrostrar el peligro, meterse en berenjenales. Ese espíritu que mediocrizado, diríamos, deriva en lo que se ha dado en llamar la literatura cipotuda, ¿no? No sé, es como, sí, esa cosa como amaso, ¿no? La vida es amasante, ¿no? Es algo denso, es sólido, me caben, pero no me caen las manos, pero yo hago que sí, ¿no? Habla en dos ocasiones durante el libro de ese deseo, ¿no? Creo que deja escapar ese deseo de que el mundo arda, ¿no? Si es necesario para que él tenga materia con la que construir su obra, que a mí lo percibo de fondo y me provoca cierto rechazo, ¿no? En un momento dado, hablando de la situación actual en Georgia, a donde viaja con ocasión, bueno, después del comienzo de la invasión de Ucrania, y tiene una tía suya, fue presidenta de Georgia. La verdad es que hay que reconocer que Carrer, macho, es que su vida pasaba en de vidas ajenas, ¿no? Es como una especie de Forrest Gump que a su alrededor sus cercanos van protagonizando la historia, ¿no? Y entonces él va a Georgia en un momento dado y dice, Rusia interviene. O sea, hace una hipótesis sobre lo que puede pasar de hace un año, ¿no? Cuando lo escribe, hipótesis que pueden pasar en los siguientes años, ¿no? Un poco hace el de analista internacional y dice, una de ellas dice, Rusia interviene, peligrosamente posible, pero nadie parece desearlo, salvo los periodistas como yo, siempre dispuestos a lo peor para los demás con tal de que pase algo, y que pase algo esté en cursiva. O sea que es muy comprensivo, es muy honesto decir esto de no, pero a mí me provoca mucho rechazo, ¿no? Este señor, que suele ser señor, o señora que quiere que pase algo, o lo fuerza a veces, ¿no? Incluso para hacer literatura, y aunque sea, y ese que pase algo a veces pasa, ¿no? Con el reporterismo un poco de guerra, casi parece que les apasiona, ¿no? Que sucedan cosas un poco heavies, ¿no? Es un poco un estereotipo, pero en este caso lo dice él, ¿no? Más adelante viaja a Ucrania. Más adelante en el libro, no sé si es anterior, pero viaja a Ucrania, invadida, no recuerdo si es antes cronológicamente o después de este viaje a Georgia. Viaja a Ucrania invadida por la Rusia de Putin y dice, yo formo parte de aquellos que por una mezcla de solidaridad, curiosidad y, sobre todo, seamos sinceros, ganas de escribir un libro, se acercaron a ver un poquitín cómo era ese presente. Pero tras unos días de viaje en minibús y un poco de emoción en Gerson, tomé tranquilamente el tren desde la estación de Kiev hasta la frontera polaca, luego el avión de Cracovia a París, luego otro avión a Atenas y luego 2 barcos hasta la isla de Icaria, donde Charlene y yo, que es su pareja de entonces, creo que también de ahora, pasamos el mes de julio trabajando por la mañana y nadando por la tarde en el Mar Azul. Y fíjate que seguramente sin quererlo ha trazado un autorretrato bastante irónico, casi un estereotipo de este discípulo de Hemingway, ¿no? O sea, me meto a Ucrania a ver si hay víscera para sazonar un librito. ¿No encuentro nada interesante? Bueno, pues me voy a una isla griega con mi pareja, 28 años menor, un poco ¿no? A disfrutar la vida, a escribir y tal, ¿no? Bueno, oye, todos cabalgamos nuestras contradicciones, pero a mí personalmente es como hay una personalidad literaria en este caso que me desagrada un poquito. Ojo, que esa ambición, ese querer participar de la vida a lo grande, de la historia con mayúsculas, seguramente sea también el origen de lo mejor de su literatura,
¿no? Y como te decía antes, no puedes decir de este libro, vaya mierda de libro, ¿no? Y de ninguno suyo seguramente, ¿no? Aunque no he leído todos. Los empeños de Carrer siempre parecen sobrehumanos, ¿no? Y ante ello, pues es verdad que resulta complicada la crítica. ¿Quién se atreve a criticar este ladrillo, ¿no? Y lo digo, no lo digo en plan peyorativo, aunque suene así, pero este tomo, ¿no? Con bastantes páginas que recorre la historia del siglo XX y que parece que habla con un megáfono, ¿no? A lo grande todo. Y sin embargo, pues eso, todo ese amasar la vida como que acaba dando un engrudo que a mí me cuesta digerir en toda esa segunda mitad, que se me hace un poco aburrido incluso. De repente mete lo de Georgia, o sea, es como, ¿qué? ¿Quién eres tú solamente el hilo conductor? Pero no era tu madre, no sé. O sea, es como de repente ahí pierde el foco y como yo creo que en ese sentido es su personalidad literaria al menos es narcisista o es lo que yo leo en sus libros, pues la sucesión de viajes es un poco eso, ¿no? De reportero de guerra, de vuelta a la semilla, de mezcla de escenas familiares, de anécdotas que nos suman. No sé, no solo si celebras el cumpleaños de una sobrina en una pizzería sin más aditamentos, que por ejemplo en un momento lo cuenta y es como, bueno, ¿y qué me estás contando? No me aporta nada esto, sino incluso cosas, por ejemplo, como que estuviera en Moscú para grabar una película basada en su obra, en una de sus obras, el día que Putin anunció la invasión de Ucrania, pues de repente es que ni eso, que fíjate, es un momento histórico, o sea, dentro del global de la novela o del libro, es que aporta eso, ¿no? O sea, tiene un poquito algo de necroselfie, ¿no? De eso de cuando alguien muere, ¿no? Y nosotros coincidimos, o nos hicimos una foto con él, y entonces, hey, el muerto y yo, ¿no? Pues hay un punto de esto casi en lo de, porque dices, vale, y estabas ahí el día, oh, qué bien, ¿no? Pues te lo cuentan y anda, pero ¿qué aporta eso al global, a la historia de tu madre? No sé. Hay mucho de eso en esa segunda mitad del libro, ¿no? Al final del libro, es muy interesante esto que voy a decir. Carrer juega con la idea de que es su padre el que le ha ido dictando el libro. Su padre, Monsieur Carrer, era un devoto de su mujer y del linaje nobiliario de ella. Él era un señor francés, normal, del sur de Francia, es normal, cerca de los Pirineos, que al mismo tiempo ella a él lo desprecia, a su mujer, lo desprecia desde hace décadas, aunque no tiene la valentía o la voluntad de divorciarse. O sea, ya se han desenamorado hace mucho. De hecho, ella tuvo un amante en un momento dado, luego él tiene también otro amante, pero ella no se atreve porque piensa que si lo deja es que le va a destrozar la vida. Pero luego cuando él tiene una amante, de repente ella también se pone súper celosa. Es curioso, ¿no? Y bueno, y de esa especie de no querer, de no atreverse a cortar, seguramente nutre el desprecio, la rabia que se ve que siente la madre no, Lucille es la de Delfín de Vigan, no me acuerdo ahora cómo se llama la madre de Emmanuel Carrer, vamos a ponerle nombre. Em, Hélène Carrer d'Encausse. Pues eso, ¿no? Que este personaje que es muy interesante, el del padre de Manuel Carrer, que es un calzonazos máximo, que le encanta, o sea, la sensación de haberse unido, ¿no? A una estirpe nobiliaria y es como súper estudioso de la estirpe nobiliaria de su mujer y casi parece que se enorgullece más él, ¿no? Que ella. Y es entonces, en ese último momento, cuando Carrer, en el último párrafo del libro, reconoce quizá que es su padre, o dice que es su padre en una imagen muy bonita, me parece, que es su padre el que le ha ido dictando el libro, cuando veo claro que efectivamente el yo de Manuel Carrer lastra este libro. Una vez volvemos a la literatura del yo, que es tan peligrosa, ¿no? Porque la mirada de este libro debería ser la de su padre. A ver, ¿qué me dirás? Me autocritico, debería, porque es a veces odioso, ¿no? Cuando alguien que dice a otro, debería haber escrito el libro así. Dice, pues escribe tú el libro, ¿sabes lo que te digo? Obviamente. Estoy usando, es un tropo, es un recurso crítico, pero es verdad. O sea, yo digo, pero si es que la mirada interesante es la de su padre, la de un poco un perdedor, o sea, es un poco triste, pero claro, Carrer, que es un tío como tan, ¿no? Eso tan Hemingway, claro, ¿cómo va a contar eso desde la mirada de su padre? Él quiere contarla desde un señor, ¿no? Potente, ¿no? Un hombre. Pero bueno, dice así el final, ¿no? Este final del libro. Dice, a veces he pensado, cuando en sus relaciones genealógicas se refiere a sí mismo como el autor de estas líneas, que mi madre es la protagonista de esta larga historia, pero que es él, su padre, en secreto, desde el fondo de su despacho oscuro forrado de tela verde botella, quien me la ha dictado. La desgracia y la pena durarán hasta el final, pero es él quien amó. Luego termina con unas 3 líneas más y el final es como en ese sentido muy redondo, o sea, muy redondo, sí, pero también es como muy iluminador de, ostras, tío, pero entonces, ¿por qué te has pasado
la última, segunda mitad del libro, o el último tercio del libro, en vez de centrarte más en él, en su mirada, ¿por qué nos cuentas tu vida de irte a Georgia? Que bien, que podría tener sentido buscando las raíces de tu madre, etcétera, pero que al final es un ego trip, sinceramente, ¿no? No sé, ya te digo, hay una sobreabundancia en esa segunda parte del ego de Carrer. Creo que le falta además la perspicacia psicológica o el interés suficiente o las palabras adecuadas para penetrar en quién es cada cual y elevarlo, que sin eso no deja de ser muchas veces, ya te digo, un relato sin vuelo literario. Y frente al narcisismo, o lo que a mí me parece narcisismo de Emmanuel Carrer, frente al narrador encantado de conocerse, la lectura de Nada se opone a la noche de Delphine du Vigan ha sido un viaje, una inmersión, una obra que me ha encantado. Me compré, porque este me lo he comprado, me compré, no es novedad, no me parecía serio pedirle a la editorial que me lo mande. Me lo compré en la edición de Compactos Anagrama, como te digo, porque era imposible sacarla de una, o tenía que esperar mucho, reservarla, esperar tiempo para sacarla de una biblioteca pública en Madrid, porque está pilladísimo. Entiendo que es un libro que ya es casi, podríamos decir, un clásico contemporáneo, por lo que parece, ¿no? La gente, se lee mucho este libro. Debe ser un long seller de estos, que seguro que le da también buenos dineretes a Anagrama. Quería hincarle el diente a este libro, bueno, a la literatura en general de Delphine du Vigan, porque me lo habíais recomendado, tras varias recomendaciones precisamente en el de podcast. Edu, entre ellos, Edu me dijo, pues empieza por Nada se opone a la noche. Y nada, empecé con este libro y la verdad que ha sido una maravilla. El libro me ha fascinado. Voy a hablar de él sin miedo al destripe, así que si no quieres saber nada de la historia y sorprenderte mientras tú lo vayas leyendo cuando lo leas, si lo quieres leer, abandona este episodio sin problema, déjalo de lado, pum, y si quieres léete el libro y luego vuelve o no. Nada se opone a la noche. Vaya título fantástico. Para empezar, me pensaba, un fragmento, una frase de una canción francesa. Pensaba que podría ser este título el de una película de Coixet, ¿no? El de esos buenos títulos que a veces tiene Isabel Coixet. Delphine de Vigan, en este libro, indaga en el pasado de su familia a partir de la muerte de su madre. Un poco como en Coljós, el libro es una investigación sobre la madre, pero eso lleva al abuelo. Curioso, en los dos casos pasa lo mismo, ¿no? El padre de la madre, que está ahí como un elemento perturbador en ambos casos, debemos decir, ¿no? Más, de hecho, en el caso de Nada se opone a la noche, y es una figura incluso más que todo lo ocupa, ¿no? Lucille es la madre de Delphine. Murió en extrañas circunstancias y desde muy pronto del libro se deja entrever que fue un suicidio, ¿no? A partir de ahí, Delphine du Vigan, relata la vida de la familia materna, llena de tragedias y de subtextos, algunos de los cuales se van desvelando sin prisas, con sutileza, poco a poco, con mucha elegancia, Bueno, pensaba que la ficción permite hablar con crudeza de lo autobiográfico, pero si en tu familia hay suicidios, muertes infantiles accidentales, abusos, enfermedades mentales, y te atreves a abordarlos sin tapujos y con aspiraciones literarias, entiendo que la literatura del yo puede germinar en obras maestras, como me parece que es Nada se opone a la noche. Claro, o sea, es decir, el problema a veces de la literatura del yo es que si uno no tiene la capacidad para construir poesía de cosas muy nimias, ¿no? De la rosa, ¿no? Como diría Juan Ramón Jiménez, pues claro, a veces es como, a ver, no me cuentes tu vida, ¿sabes? Pero claro, en este caso tienes un material increíble y encima lo construyes de una manera y lo cuentas de una manera maravillosa, pues claro, pues puede dar el resultado, ¿no? Que da Nada se opone a la noche. He hablado de suicidios, de abusos, de locura. ¿Qué habría sido, pensaba, ¿no? Y lo siento por cebarme un poco, pero por también unir los tres libros de este episodio. ¿Qué habría sido esto en manos del Carrer de Coljós? Pues no lo sé. Pero en el caso de Delphine du Vigan busca un tono, ¿cómo diríamos? Bueno, lo explica ella, ¿no? Después de entrevistarse con una de sus tías, entrevista con una de ellas porque hace entrevistas a sus familiares, a los que están vivos, para escribir este libro. Dice: intento explicar lo que me gustaría escribir. En el momento de esas entrevistas, varias semanas antes de empezar la escritura, no tengo ni idea de lo que me espera. Porque es exactamente eso. Me gustaría expresar el tumulto, pero también la dulzura. Esto es porque algo que le ha dicho su tía. Me gustaría expresar el tumulto, pero también la dulzura. Mi voz se altera. Esta vez soy yo la que flaquea. Y creo que es así. El tumulto, pero también la dulzura. Se puede definir, yo creo, de muchas formas el tono, pero esa es una forma que ella se ve que busca y, en mi opinión de lector, lo que consigue.
Nada se opone a la noche, mezcla el relato, por entrar un poco en más detalle de lo que trata el libro y cómo lo hace, mezcla el relato de la historia familiar con la propia dificultad de la autora para abordar el libro. Y en su caso, no sé, para mí funciona muy bien, ¿no? Esa mezcla de su propio trabajo, su propio proceso de escritura, ¿no? Porque entendemos que sumergirse en el pozo, como hace ella, pues provoque la aparición de miedos, despierta a los fantasmas e invoque el trauma, ¿no? Pero ella no se regodea en esto. No es ella la protagonista del libro, y en eso está muy claro, a pesar de que, ya digo, cuente su propio proceso de escritura. Es un yo, volvemos a lo que decíamos de Log Murat, que mira hacia afuera y lo hace con una perspicacia psicológica que llena la narración de aciertos analíticos. La forma en la que describe periodos de vida de los protagonistas, en la que transmite la tristeza, la forma en la que transmite la tristeza, la felicidad o el dolor de hechos que ella no ha vivido. Y en ese sentido volvemos a la cita que decía al principio de este episodio de este libro, ¿no? Que cuando hace eso se lo convierte ya en fabulación, en ficción, ¿no? Eso es la autoficción. La forma también en la que sitúa las piezas del rompecabezas me parece muy brillante. No se puede decir que la novela sea redonda, porque no hace falta que un libro, que una novela sea redonda, porque seguro que se podía haber contado esto mismo con ese mismo material de otras maneras también fantásticas, fabulosas, pero ella lo hace brillantemente. El estilo de Delfín es sereno, es tierno, como decía, ¿no? Esa ternura es dulce, es elegante y al mismo tiempo da impresión de sencillez, de sabia sencillez, ¿no? Porque hay al leerla la impresión de que la vida se nos revela en toda su verdad, ¿no? Que al mismo tiempo es una verdad confusa, imperfecta, imprecisa, ¿no? Decir no, pues suena muy megalómano, ¿no? Esto de, ¿no? Como muy, en toda su maximalista, ¿no? Nos revela en toda su verdad. Bueno, porque esa verdad que revela es una verdad confusa, es imperfecta, es imprecisa. Te voy a leer un fragmento que me parece espectacular. Cuando lo leí pensé que podría haber sido el comienzo del libro, de hecho, y que si fuera, por ejemplo, una serie sería la cabecera o el comienzo. De hecho, nos puede recordar un poquito a Succession, que a su vez está completamente inspirada en la película The Game, en la cabecera de la película The Game, ¿no? Se trata de un reportaje televisivo de la familia de su madre, de Lucille, que no sé si he dicho el nombre hasta ahora. O sea que, digamos, el reportaje sobre los padres de Lucille, George y Liane, dos personajazos que son personajazos principales de esta novela. La cúspide de la pirámide familiar es la que se derrama todo, ¿no? Y en estos dos personajes, George y Liane, los abuelos de Delphine Duvigan, protagonizan junto a sus hijos un reportaje dentro de un programa de la televisión francesa que pretende retratar la sociedad del momento. Dice así este fragmento. El reportaje muestra, porque ella recupera la cinta, consigue tal o en YouTube, no sé qué, bueno, y consigue verla, ¿no? Dice, el reportaje muestra a una familia feliz, unida, en la que la prioridad es la autonomía de los hijos y la expansión de su personalidad. Lisbeth, Barthélemy, Milo, Justine y Violet, que son 5 de los hijos, son entrevistados uno tras otro y todos manifiestan que disfrutan de libertad. Libertad para hablar, para ir al cine, para decorar su habitación como gusten, para circular y viajar. Violet explica que coge el tren sola para ir a París desde que tenía 10 años. Lisbeth habla de sus viajes a Estados Unidos y México. Todo eso es cierto. Nadie menciona que Tom es trisómico. Se queda en la cama durante todo el reportaje. Tienen un hijo con síndrome de Down. Y nadie habla de los chicos muertos accidentalmente, que fueron 2, ya lo he contado en ese momento. Uno de ellos adoptado, de hecho, después de que se muriera el primero. Liane, con esa sonrisa irresistible, cuenta cómo ha renunciado a sus principios y lo alejada que está la educación que han recibido sus hijos. Y lo alejada que está la educación. Cómo ha renunciado a su principio, mientras que George, no sé si esto que he leído lo he cogido bien o tiene mucho sentido, pero bueno, mientras que George explica con hermosas frases que lo importante es saber dejar que los hijos abandonen el nido. Los extractos de las películas en Super 8 de las vacaciones en España refuerzan la imagen de una felicidad perfecta. Justin detestó esa película, y cuando la encontré estuvo a punto de negarse a verla. Me contó más tarde el estado de malestar y confusión en el que se encontraba en el momento del rodaje y de qué manera le habían sugerido, si no dictado, una de las pocas frases que se le oye pronunciar. Sí, mi padre es a la vez un papá y un amigo con el que se puede reír, se puede hablar, se puede decir creo que cualquier cosa, y cuando tenemos algo que contar le decimos, ¿puedo comer con usted mañana? Y entonces comemos como amigos. Fue ella la que me contó lo mucho que hirió a Milo esa película, cuánto le sacó de sus casillas, él, que había soltado sin reservas su revuelta y su cólera contra su padre, de las que no queda ni huella. Solo se ve a Milo unos segundos aplastando un cigarrillo e intentando escapar de la cámara. Estamos en el corazón del mito.
La película es la imagen de la leyenda que Liane y Georges escriben a medida que la construyen, como lo hacemos nosotros con nuestras propias vidas. La película les muestra como pareja y como padres, refleja quizá la representación que tienen de ellos mismos, que necesitan para continuar. Así es como se perciben y como perciben su familia. Sus hijos empiezan a abandonar la casa, sienten que no lo han hecho demasiado mal, especialmente en términos de educación. Tienen una economía desahogada, se van de vacaciones, reciben a amigos. Después de las vacas flacas de la calle Maubeuge, y mientras la agencia de Georges funciona bien, no sobrevivirá a mayo del 68, mis abuelos juegan a los burgueses. Por primera vez, Georges puede ofrecer a su mujer una vida que se corresponde con el entorno del que procede. Sin embargo, en su forma de ser hay algo siempre que escapa a las convenciones. Es su fuerza, creo, y eso predomina en el recuerdo que he conservado de ellos. Por ejemplo, mucho antes de que eso se correspondiera con un estilo de vida reivindicado y asumido, Liane y Georges se pasearon siempre desnudos delante de sus hijos. Tanto uno como otro se habían liberado o estaban desprovistos de todo pudor en ese aspecto. Yo misma, como todos sus nietos, los he visto desnudos casi hasta el final de sus vidas. Georges, a cualquier edad, se cambiaba en público el bañador por unos calzoncillos secos y Liane me permitió durante mucho tiempo, incluso a una edad avanzada, asistir a su ritual de salir de la ducha, algo que hacía de forma precisa y cronometrada, frotarse con un guante de crin, untarse de crema Nivea y superponer una decena de capas de ropa, y que a mí me fascinaba. Soy producto de ese mito, y en cierta forma soy responsable de mantenerlo, de perpetuarlo, para que viva en mi familia y se prolongue la fantasía un poco absurda y desesperada que es la nuestra. Sin embargo, viendo ese reportaje, viéndolos a todos tan guapos, con tantas cualidades, a la vez tan distintos unos de otros y tan similarmente carismáticos, brotan dentro de mí estas palabras. ¡Qué desperdicio! ¿Qué pasó? ¿Por culpa de qué desorden? ¿De qué veneno silencioso? ¿La muerte de los niños basta para explicar la falla, las fallas? Porque los años que siguen no pueden contarse sin las palabras drama, alcohol, locura, suicidio, que forman parte de nuestro léxico familiar al mismo nivel que las palabras fiesta, spagat y esquí náutico. Durante las entrevistas que he realizado, algunos hablaban de desastre, incluidos los más afectados. Y me parece que esa palabra es la más adecuada si consideramos que sobre toda ruina se puede volver a construir. Es lo que todos, a nuestra manera, hemos hecho. ¿Tengo derecho a escribir que mi madre y sus hermanos fueron todos, en un momento u otro de sus vidas, o durante toda su vida, heridos, dañados, desequilibrados? ¿Que todos conocieron en un momento u otro de sus vidas, o durante toda su vida, una gran pesadumbre, y que llevaron su infancia, su historia, sus padres, su familia, como marcada a fuego? ¿Tengo derecho a escribir que Georges fue un padre nocivo, destructor y humillante, que alzó a sus hijos hasta las nubes, los animó, glorificó, aduló y al mismo tiempo los aniquiló? ¿Tengo derecho a decir que su exigencia para con sus hijos solo podía igualarse a su intolerancia? ¿Y que mantenía con algunas de sus hijas relaciones cuando menos ambiguas? ¿Tengo derecho a escribir que Liane nunca pudo o supo hacer de contrapeso? ¿Que le fue devota como lo era a Dios hasta el sacrificio de los suyos? No lo sé. Me apunté también este fragmento como ejemplo de tono y de mirada. Cuando era niña jugaba con Tom en el jardín de Versalles. Perseguíamos a Enzim, el tekel de Justine, para susurrarle palabras dulces en sus largas orejas y verle agitar la cabeza. Tom tiene pocos años más que yo. Como he dicho, Tom tiene síndrome de Down. Cuando era niña, las fotos de Antonin y de Jean-Marc, los hijos desaparecidos, estaban dispuestas una al lado de la otra sobre la librería en el salón de Pierremont. Más tarde se unió a ellas un retrato en blanco y negro de Milo. Durante las vacaciones escolares, nosotros, mis numerosos primos, mi hermana y yo, pasamos semanas enteras a la sombra misteriosa de esos muertos. En virtud de la atracción que sienten los niños por lo mórbido, no dejamos de girar alrededor de esas fotos, de observar los menores detalles, de explorar su misterio. Pedimos a Liane que nos repitiera decenas de veces las anécdotas y los recuerdos. Sentada sobre su pequeño taburete, en esa famosa cocina amarilla que fue la de todas las leyendas, mi abuela nos hablaba de sus hijos, con su voz melodiosa y ligera, a veces con esa risa tierna que solo le pertenecía a ella, y esos suspiros sonoros cargados de angustia que por sí mismos dejaban oír el desamparo en el que esos muertos la habían dejado. Bueno, pues Nada se opone a la noche es un libro de una profunda melancolía, pero no de una melancolía, creo yo, enrabietada. Creo que se muestra en los fragmentos que he leído, incluso cuando es más duro y cuando de verdad desvela eh, cierto pastel, ¿no? Ciertas cosas oscuras, o se le ve hacer un juicio sin aparentemente hacerlo, ¿no? Sobre su abuelo, por ejemplo, sobre su abuela.
Ya te digo, no creo que sea la mirada de quien busca o trata de buscar culpables, a pesar de que la figura patriarcal, como te digo, queda señaladísima, ¿no? Es un libro lleno de pena, pero la pena de alguien que quiere amar la vida, que entiende que la vida es también eso, que son las cartas que te ha tocado jugar, ¿no? Escuchaba, y con esto ya termino, en Amiga Date Cuenta, el podcast Amiga Date Cuenta, la entrevista que hacían a Paul Walsh por Reliquia, por esta novela que también curiosamente ha sacado Anagrama. Parece hoy que está patrocinado, estoy sponsorizado por Anagrama, lejos de la realidad completamente. Y decía este Paul Walsh, refiriéndose al suicidio de su padre, que es también el tema de su libro, refiriéndose al suicidio de su padre y a que no todo tiene explicaciones sociológicas y sobre todo económicas, porque como está en el ámbito en el que se mueve, seguro que mucha gente es no, porque el sistema capitalista es el que... Bueno, él dice una reflexión que me parece bastante valiente y perspicaz. Dice, ¿por qué hay personas cuya sensibilidad y cuya mirada sobre el mundo no encaja? Personas condenadas a la soledad, a la melancolía, personas sobre las que el pasado pesa de una manera terrible, personas que no encuentran el lugar desde donde mirar, que se quedan en una esquina y desde esa esquina no saben cómo mirar el mundo. Eso no lo puede explicar la sociología. Hablar del suicidio solo desde un punto de vista sociológico o médico te dejas algo por el camino. Bueno, me pareció una reflexión interesante en torno a el libro de Delphine Duvigan, que es esa indagación que no llega a ninguna conclusión, que abre preguntas, que abre dudas, interrogantes, pero que al final eso es la vida y eso es la literatura. Interrogantes que quizá nos lleven a ciertas respuestas, o al menos a una reflexión que intente desentrañar cada vez mejor lo que es el misterio de la vida, de nuestras vidas.